Bienvenidos al siguiente video. A continuación vamos a estar hablando de los algoritmos genéticos de la cátedra Inteligencia Artificial. A estar disertada por Daniel Guarimata, mi persona, Juan Ruiz y Rafael Díaz. Veamos los antecedentes. Los algoritmos genéticos tienen sus antecedentes en la biología y comienzan con influencia de Charles Darwin, que con su libro El origen de las especies por medio de la selección natural habla sobre la evolución. La primera implementación comenzó en la década de 1950, cuando Alan Turing propuso una máquina de aprendizaje basada en los principios de la evolución. Y tenemos también la primera simulación por computadora, que fue realizada por Niels Alvareseli en 1954. Se continuó con el desarrollo y la evolución artificial se tomó como un método de optimización. El trabajo de dos personas importantes, Ingo Reichenberg y Hans Paul Schwefeld, en la década de 1960 y principios de la 1970, demostraron la capacidad de resolver problemas complejos de ingeniería a través de estrategias evolutivas. Luego, tiempo después, Lorenzo J. Vogel propuso la técnica de programación evolutiva para generar inteligencia artificial mediante el uso de máquinas de estados finitos para predecir entornos y optimizar lógicas predictivas. Estos algoritmos genéticos, introducidos también por John Henry Holland a principios de la década de 1970, se hicieron populares después de su libro Adaptation in Natural and Artificial Systems en el año 1975. Ese trabajo de Holland se originó a partir de estudios de autómatas celulares e introdujo un marco para predecir la calidad de la próxima generación, llamado el teorema del esquema del Países Bajos. La investigación sobre algoritmos genéticos siguió siendo teoría, hasta que se celebró la primera conferencia internacional sobre algoritmos genéticos en Pittsburgh, Pensilvania, a mediados de la década de 1980. Existen dos libros importantes en este campo de los algoritmos genéticos. El primero es An Introduction to Genetic Algorithms de 1998 de Melanie Mitchell, donde se proporciona una descripción teórica de importantes trabajos en el campo y explica conceptos básicos relacionados con los algoritmos genéticos. Y también el libro Machine Learning de 1989, escrito por David Goldberg, donde se considera la referencia obligada en el campo que contiene principios básicos de selección, búsqueda, optimización, cruce, mutación, así como ejemplos específicos escritos en el lenguaje de programación Pascal. Otro aporte importante que podemos mencionar es JGAP. Este se encarga de ejecutar los operadores en cada ejecución para algoritmos genéticos, mantenido por Klaus Meffert desde el año 2002. Su arquitectura consta de más de 500 clases, la mayoría de las cuales están bien documentadas en inglés. Este entorno incluye una amplia base de conocimientos en algoritmos genéticos y programación genética, y su arquitectura modular es compleja pero flexible. Sin embargo, la curva de aprendizaje puede ser lenta debido a la gran cantidad de elementos necesarios para configurar. Luego salió público Haga, una API usada para algoritmos genéticos, desarrollada por Greg Papperin de la Universidad de Londres. Haga consta de aproximadamente 100 clases, lo que hace significativamente menos extenso que JGAP. Sin embargo, el proyecto ha recibido muy escaso mantenimiento en 2004 y su documentación está prácticamente incompleta. Hablemos ahora de las bases teóricas. Estos algoritmos genéticos son técnicas de búsqueda y optimización que están basadas en la genética de la selección natural. Como ya vimos anteriormente, se basa en el principio de Darwin de la selección natural y utilizan la técnica de optimización basada en la búsqueda. Los algoritmos genéticos fueron inventados en la década de 1960 y 1970 por John Holland y sus colegas. Veamos ahora las partes de las bases teóricas que propuso Holland. El objetivo general de él era estudiar la adaptación en la naturaleza y crear una forma en que los mecanismos de la adaptación natural en los sistemas informáticos se realizara de forma evolutiva. Este método de Holland se presentó en 1975, en la que se involucra el uso de operadores genéticos y de selección natural como cruce de mutación para evolucionar de una población a otra nueva, donde tenemos varios elementos que vamos a estar describiendo.
Por ejemplo, los individuos. Cada individuo está representado por un cromosoma que consta de genes en bits con valores conocidos como alelos. Los individuos que son más aptos se seleccionan en función de algunos criterios y se cruzan, imitando la recombinación biológica. La mutación cambia aleatoriamente el valor de un alelo. En los algoritmos genéticos, un individuo es una solución a un problema representado por un cromosoma con un valor de actitud que indica qué tan buena es la solución. Una población es un grupo de individuos que interactúan entre sí. Un cromosoma es una cadena de genes, cada uno de los cuales codifica un parámetro con un valor específico llamado alelo. El valor asignado a cada individuo se denomina aptitud y se calcula mediante una función de aptitud. Los operadores genéticos como el cruce y la mutación crean o modifican los cromosomas. El cruce crea un nuevo cromosoma hijo al intercambiar segmentos de dos cromosomas progenitores. La mutación crea un nuevo cromosoma al hacer pequeñas alteraciones en uno existente. También tenemos el elitismo, que forma parte del proceso, siendo este un mecanismo utilizado en algunos algoritmos genéticos para garantizar que los individuos más aptos pasen a la siguiente generación sin cambios. Esto lo que hace es asegurar que la aptitud máxima de la población no va a disminuir de una generación a otra. Sin embargo, no necesariamente mejora la posibilidad de encontrar la mejor solución. En un algoritmo genético, una generación es una iteración en la que se crea una nueva población a partir de la anterior utilizando reglas y operadores genéticos. La selección es el proceso de elección de los individuos en base a criterios específicos de reproducción, pero no es una garantía, ya que la selección generalmente se basa en el principio de Darwin de que los individuos con una mayor aptitud física tendrán más posibilidad de reproducirse o no. Y si hay pocos individuos con poca actitud física, entonces realmente no va a salir la mejor calidad posible. Entonces por esa razón es que no es una garantía. Y por último vamos a ver dos láminas. En la primera tenemos las bases biológicas, en la cual tenemos un algoritmo. Por ejemplo, en la base biológica vemos que se centra en los individuos, y si nos vamos por esa misma línea de individuos, vemos que esto compite por recursos y este éxito le permite sobrevivir y tener una descendencia mayor. Como ya hemos mencionado anteriormente, los mayores sobreviven y los que tengan una descendencia menor son eliminados. De esta forma viene siendo las bases biológicas. Y también en la otra imagen que tenemos acá, viene hablando sobre los operadores genéticos. Por ejemplo, dice que son aplicados para realizar el paso de una generación. Tenemos también los más empleados, los operadores, son la mutación, la copia, el reemplazo, el cruce y la selección. Entonces, vemos también estos dos ejemplos en las ilustraciones que nos sirven de ayuda visual para comprender cómo es ese funcionamiento de los algoritmos genéticos. Como todo paradigma de desarrollo de inteligencia artificial, los algoritmos genéticos poseen una serie de problemas en los cuales resultan de gran utilidad y otros problemas en los cuales no resultan de tanta utilidad. Esto depende principalmente de la naturaleza del problema y de las características propias del paradigma, de manera que distintas técnicas ofrecen comportamientos distintos ante una serie de problemas. En el caso de los algoritmos genéticos, debido a su formulación, los 4 parámetros principales para determinar su eficiencia son si la naturaleza del problema es determinista o estocástica, si el problema es continuo o discontinuo, lineal o no lineal, diferenciable o no diferenciable. Mientras que los problemas deterministas suelen resolverse mejor con otras técnicas que tiendan a seguir un mecanismo que inevitablemente termine en una sola solución correcta, los algoritmos genéticos tienden a explorar muchas opciones antes de converger, si es que llegan a hacerlo, en una, de manera que sirven más como aproximaciones a problemas que son de naturaleza no determinista, es decir, estocásticas. Al mismo tiempo, las naturalezas matemáticas de los problemas discontinuos, no lineares y no diferenciables son más fáciles de explorar mediante un enfoque más cercano a la fuerza bruta, como es de los algoritmos genéticos, que a un algoritmo matemático definido para dar un único resultado concreto.
El desarrollo práctico de los algoritmos genéticos como tal abarca muchas áreas, ya sea el estudio de ciencias naturales, el clima, optimización de procesos, logística, entrenamiento de aprendizaje automático, resolución de equilibrios como los de la teoría de juegos, modelado de procesos físicos como el de gases o sólidos, el estudio de procesos biológicos como el plegamiento de proteínas, entre otros. Por solo tomar algunos casos concretos, nos vamos a enfocar en el diseño de ingeniería, las capacidades de análisis, el entrenamiento de redes neuronales, así como los problemas de combinatoria. Por ejemplo, en cuanto a diseño, se ha visto la capacidad de los algoritmos de obtener soluciones, digamos, difíciles de obtener simplemente con heurística o con análisis manual, como el de una antena particularmente compleja, aparentemente aleatoria, la cual sin embargo posee un patrón de radiación muy eficaz para ser utilizado en sondas espaciales. O también como para problemas de combinatoria, aunque a simple vista los algoritmos genéticos no se distingan demasiado de una búsqueda por fuerza bruta, sean capaces de otorgar resultados comparables o incluso superiores a los de múltiples modelos de heurística. Todo esto con una cantidad de iteraciones menor. Profundizando un poco más en lo específico, tenemos que para el entrenamiento de redes neuronales, los algoritmos genéticos son potencialmente una fuente de datos importante que se puede utilizar para el entrenamiento de un modelo. Por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural puede ser sometido a un criterio de aptitud que responda a la gran variabilidad que hay entre las distintas entonaciones que puede tener el habla humana. Bajo criterios similares, esto se interrelaciona mucho con el aprendizaje de máquina o con sistemas autónomos capaces de orientarse en el mundo real al combinarse con la robótica. Como ya se habló, la selección por iteración de distintas poblaciones permite llegar a resultados que, a pesar de una naturaleza que cualquiera diría es aleatoria, en realidad conciben ser óptimos para una aptitud definida. Caso del ejemplo de la antena, o en el diseño de un ala asistido por computador de un avión a reacción, la cual, a pesar de ser aerodinámicamente inestable, mediante el control asistido por computador es capaz de proporcionar una maniobrabilidad superior, satisfaciendo así la condición de fitness deseada. En determinados campos como la medicina, donde muchas veces la observación empírica de determinados fenómenos se hace imposible o muy difícil, por ejemplo el plegamiento de proteínas, es allí donde la simulación otorga grandes resultados, ya que los patrones de ciertos procesos metabólicos de muchos seres vivos no son realmente deterministas, o al menos no lo son en la medida suficiente de que podamos predecirlos con suficiente nivel de confiabilidad. Es allí donde algoritmos genéticos que se aproximan al mismo y permiten, mediante la comparación con múltiples otras simulaciones, tener un mayor grado de confiabilidad, destacan. Acompañando en el sector de los casos o problemas o situaciones que se definen por ser de una naturaleza no determinista, está el campo financiero. En este campo precisamente es la predicción de aquello difícil de predecir una herramienta invaluable, de manera que, aunque agentes inteligentes también se caractericen por tener una mayor presencia en esta área, los algoritmos genéticos, con su capacidad de ofrecer alternativas no exploradas, muchas veces también resultan una opción valiosa para la gestión de riesgo, mediante el uso de opciones diversas potencialmente más seguras. No menos relevante, problemas que a primera vista lucen matemáticos, como los de combinatoria, pero que en general suelen esconder simplemente modelados o expresiones de problemas y situaciones reales, como el del viajante o el de la mochila, también pueden encontrarse con soluciones de la mano de los algoritmos genéticos. Aún manteniendo una confiabilidad aceptable, cabe la posibilidad de que el algoritmo genético alcance una convergencia con un consumo de recursos menor que otros algoritmos de fuerza bruta. Software concreto. Aunque la mayor parte de los algoritmos genéticos suelen encontrarse en forma de modelos o de pruebas de concepto más que en software como tal, o si acaso integrado, cabe destacar algunos ejemplos. Por ejemplo, Genesis, CFD Suite, MATLAB o Sudoku Maker, en donde Genesis significa software de simulación de la evolución de redes de genes.
donde su enfoque está en la simulación de un determinado sistema denominado red de regulación génica, consistente en una colección de segmentos de ADN de una célula que interactúan entre sí. Para alcanzar un mayor conocimiento sobre su origen y la manera en que opera, se procede a la simulación de las mismas aplicando distintas condiciones iniciales, así como distintas presiones evolutivas, a ver cuál vendría a ser el resultado a la cual la selección natural le llevaría. CFD-SWIC o SWIC de dinámicas de fluido computacionales es a su vez un software consistente en una cantidad de modelos de inteligencia artificial, entre ellos algunos basados en algoritmos genéticos para el estudio de múltiples fluidos. Esto tiene campos que van desde la química hasta, como ya se expresó, el diseño de aeronaves por medio de la simulación de patrones aerodinámicos. A continuación tenemos un software muy poderoso utilizado principalmente para campos de investigación, estudio y diseño, como es MATLAB, que es por una parte un entorno de desarrollo, un sistema de cómputo numérico y al mismo tiempo su propio lenguaje de programación, el cual tiene amplio uso en el área de las matemáticas, y entre parte de sus capacidades adicionales está la de simulación que puede ser dada por cantidad de modelos heurísticos, matemáticos o distintos modelos de inteligencia artificial, donde algunos de ellos son realizados por medio de algoritmos genéticos. Como un caso más relajado para demostrar que no todas las aplicaciones de los algoritmos genéticos tienen necesariamente que ser extremadamente complejas, tenemos a Sudoku Maker, que básicamente, como su nombre lo expresa, se encarga de generar puzzles de Sudoku mediante el uso de un algoritmo genético. Herramientas. Siendo los algoritmos genéticos más una definición y un paradigma de lo que debe ser una forma determinada de algoritmo, basta con cualquier lenguaje de programación suficientemente capaz, suficientemente general o especializado para esta labor para cumplir con crear un algoritmo genético. Existe, sin embargo, ya trabajo realizado sobre esto que otorga una base que facilita la creación de nuevos proyectos basados en algoritmos genéticos. Acá en primer lugar tenemos a Galib, una biblioteca de C++ que proporciona objetos para construir algoritmos genéticos. No solo tiene acceso a los operadores estándar, sino que facilita el trabajo al proveer ya operadores específicos para este proceso, como los que son de selección, cruce y mutación, que constituyen la definición, la base de lo que hace un algoritmo genético dentro de su ciclo de operación. Mientras Galib se basa principalmente en el lenguaje C++, está por acá PGA-PAC, el cual realiza algo similar con el lenguaje C, con la particularidad de que acá se trata más bien de algoritmos ya listos, desarrollados por cierto en C++, aunque diseñados para correr sobre C, los cuales están listos para que pueda su capacidad ser extendida según sea necesario, así como enlazada con otras aplicaciones. Como framework para Java tenemos al IA Visualizer, el cual permite, tal como dice su nombre, la visualización interactiva de dichos algoritmos. Para finalizar con los ejemplos que tenemos aquí mostrados, está Pigad, una biblioteca que proporciona estas funciones, así como lo hace Galib para C++, pero para Python, con la particularidad de que, así como Python generalmente se especializa en Machine Learning, pues Pigad aprovecha para extender estas funcionalidades, con las cuales, como ya vimos antes, tienen buena sinergia en los algoritmos genéticos. Aunque todo esto sin dejar de lado la capacidad de generar un algoritmo generalizado. Buen día y feliz inicio de semana. Mi nombre es Rafael Díaz y yo les voy a hablar sobre la aplicación de los algoritmos genéticos. Para esto le traigo 3 trabajos de grado en las cuales se utiliza este tipo de algoritmos para solucionar ciertos problemas o conflictos de la vida cotidiana. El primer trabajo de grado, objeto de estudio, es uno de la Universidad de Carabobo, el cual fue elaborado en el año 2013. Se trató del diseño de un algoritmo genético para mejorar el uso del espacio disponible en los vehículos de transporte de productos terminados de la empresa Vasos Venezolanos, compañía anónima. Esta empresa tenía el problema, o su problema principal era la hora de la distribución de los productos, ya que no contaba con el espacio suficiente para, o la organización suficiente
Tenían problemas con organización, problemas con conocimiento para la distribución eficiente de los productos. Esta contaba con 3 líneas y con muchos clientes. Tiene una línea comercial, una empresarial y una industrial, eh, pero tenía muchos problemas a la hora de entrega, fallas en mercancía, pedidos incompletos, retrasos. Es por eso que se decide trabajar a través a través de los algoritmos genéticos mediante la función de aptitud o evaluación para mejorar este problema y resolviendo 3 tópicos como fueron la cantidad de vehículos empleados para el envío de la carga, el espacio sobrante en vehículos y el ordenamiento de la mercancía. Esta función de aptitud o evaluación es la encargada de la evaluación de las cargas genéticas de cada uno de los individuos generados en todas y cada una de las generaciones del algoritmo genético. Para esto, la misma opera mediante patrones de conducta, propiedades que caracterizan a un ser perfecto, los cuales eran suministrar información favorable o desfavorable a cada individuo sometido al chequeo, con la finalidad de ser apto para continuar su trayectoria a través de las siguientes generaciones o morir. Adaptado al problema de transporte de esta empresa, eh, este algoritmo posee patrones de conducta relacionados al ordenamiento de una carga de cajas dentro de un vehículo, entre los cuales fue necesario la consideración de las siguientes características para el chequeo: la cantidad de vehículos empleados para el envío de carga, el espacio sobrante en vehículos y el ordenamiento de la mercancía. Eh, lo que el algoritmo trató de hacer fue obligar, digámoslo así, o tratar de optimizar a través de penalizaciones eh, o de la función fitness, eh, el tratar de utilizar la menor cantidad de vehículos y de seleccionar el vehículo idóneo para tratar de seleccionar la cantidad idónea de cajas con productos y ordenarlas de la mejor manera para hacer una entrega eficiente. Muy bien. En cuanto a la cantidad de vehículos empleados para el envío de la carga, la utilización de múltiples camiones para un envío o traslado de mercancía es penado con la cantidad de 5 puntos. El algoritmo intentará buscar una solución que implique el mínimo uso de vehículos, con la finalidad de administrar de la mejor manera los recursos disponibles. El espacio sobrante en los vehículos. La selección del camión para el traslado de mercancía implicaba la toma aleatoria de cualquiera de estos que esté disponible, lo que no garantiza que se utilice el vehículo más idóneo. Lo que se buscaba era obtener el vehículo donde la mercancía se encontrara contenida de la manera más justa o exacta, sin dejar espacios de sobra. Esta característica era penada con una cantidad de 10 puntos por metro cuadrado sobrante. Esta función era cargada de chequear las aptitudes de cada individuo, ya sea mutando o cruzando. La misma da una puntuación a los mismos, lo que hace que el algoritmo genético lo identifique como mejor o peor, con la finalidad de eliminarlos o mantenerlos. Ahora bien, basado tal concepto en el tema estudiado, el fitness chequea 2 características muy importantes, las cuales son el espacio sobrante, el cual era penalizado con 10 puntos por metro cuadrado, y la cantidad de camiones empleados para el traslado de la mercancía, el cual era penalizado con 5 puntos por camión. Básicamente el algoritmo lo que hacía era seleccionar un camión, un modelo. eh, es importante acotar que esta empresa trabajaba con diferentes cooperativas con diferentes modelos de camiones. Creo que eran 250 camiones que tenía a su disposición. Entonces este algoritmo buscaba seleccionar el camión más idóneo. Una vez tuviese el camión, tratar de llenarlo con la mayor cantidad de cajas de productos sin, eh, evitando la sobra de espacio. Esto era penalizado, o sea, evaluaba los camiones de el más idóneo al peor, o, sea, o al menor idóneo, eh, aplicando penalizaciones de 5 por espacios de 5 por camiones utilizados innecesariamente y por 10 puntos por espacio metro cuadrado sobrante.
El ordenamiento de la mercancía. Una vez seleccionados los camiones, se le asigna una distribución aleatoria de las cajas o mercancía dentro del mismo, pero tal distribución puede estar obligado al algoritmo al empleo de más vehículos o simplemente al desperdicio de espacio. Esta característica se penaliza de manera diferente a las demás. Se toma en consideración un ordenamiento primario y se recorre el algoritmo para visualizar que consuma menor espacio y cantidad de vehículos. Esta opción, sumada a las cantidades de fitness arrojadas por los caracteres anteriores, hacen del individuo ser apto o no apto para continuar su trayectoria. Como se ve en la imagen que está aquí abajo, hay tres individuos: el individuo B, el individuo C y el individuo A. El algoritmo fitness lo que hacía era, eh, tomando en consideración las penalizaciones, determinar cuál era el individuo más idóneo o el individuo peor idóneo. Representación de los individuos. El desarrollo de un algoritmo genético está representado básicamente en la simulación de un individuo. Un ente con rasgos y características que en este caso tales descripciones forman parte de una solución a un problema. De esta manera se agrega que un individuo está compuesto por una cantidad n de genes, los cuales definirán tales rasgos y características que fueron mencionadas con anterioridad. Por tal razón, para la creación o desarrollo de los individuos que forman parte del algoritmo genético empleado en la propuesta escrita requieren de un camión o varios y la distribución de la mercancía, cada dentro del mismo. En esta imagen que tenemos acá, se muestra de manera esquematizada un individuo, donde el mismo fue cargado con tres camiones de diferentes modelos, en los cuales se distribuyeron una serie de cajas de diferentes tipos, diferentes denominaciones que vendrían siendo sus rasgos. Esto determina cuál es si el individuo es el más idóneo o el menos idóneo. Tamaño de la población. Una población en computación evolutiva representa una cadena de individuos que forman parte de una comunidad. Tales seres, como se ha venido aclarando con anterioridad, no son más que soluciones a un problema planteado. Selección. La tasa de selección por torneo es simplemente con el propósito de seleccionar la cantidad de camiones que se usará para trasladar las diferentes cajas con el producto terminado. La tasa de selección varía entre 0 y 1. Mientras más se acerca a 1, aumenta la probabilidad de enviar todo en un solo camión. En caso contrario, utilizaría varios camiones para trasladar las cajas. La mutación. Este es el encargado de cambiar el orden aleatorio de las cajas genéticas dentro de un cromosoma, o sea, dentro de un individuo, con la finalidad de que posiblemente se encuentre un ser de mejor aptitud para la sobrevivencia. El proceso de mutación realiza lo siguiente: luego de que ya se conoce qué cambio se va a utilizar, viene el proceso de ubicar las cajas. Las cajas son sometidas al proceso de mutación según el porcentaje de mutaciones seleccionados, escogiéndolos aleatoriamente. La mutación aplicada consiste en cambiar la posición, o sea, rotar de manera que consiga una mejor ubicación. Cantidad de generaciones. El programa permite variar a voluntad la cantidad de generaciones este dependerá del usuario. Por ejemplo, si el usuario considera 200 generaciones y observa que el algoritmo opera más lento en comparación si escogiera 100, llegando en ambos casos al mismo resultado, finalmente debería escoger las 6 generaciones. Ya sería eso lo más apropiado. Aquí tenemos la carta de estructura del algoritmo diseñado, o sea, fue lo que se presentó. En esta estructura del algoritmo, de la carta del algoritmo, se representa gráficamente el entorno de la aplicación o sistema a desarrollar. En este sentido, muestra de manera de diagrama las extensiones o ofrecimientos emitidos por el mismo. La carta estructurada de Order by está dividida en 4 submenús, los cuales son archivo, ver, herramientas y ayuda. Así estaba planteada la orden by del programa. Tenía archivo, que contiene todo lo que representa el manejo y manipulación de los datos. Este te permitía la opción de nuevo, salida de mercancía, cerrar el sistema. Tenías ver, que contiene todo lo representativo de la salida de datos y visualización de entorno en pantalla, las barras y los listados, el cual permitía mostrar o ocultar las barras de acceso directo y estado, y te permitía mostrar también los listados de los datos almacenados en la base de datos de la aplicación, o sea, la cantidad de cajas, la cantidad de camiones.
las herramientas que contienen todo lo relacionado al manejo de variables ineludibles para un correcto funcionamiento del algoritmo genético y el resguardo de los datos. Tenía tazas, papelería de reciclaje y respaldo de datos. Y tenía un botón de ayuda que mostraba el contenedor sobre la fabricante del sistema y la versión del mismo. El siguiente trabajo de grado es uno del Instituto de Investigación y Estudios Avanzados Koinonia, IIEAK. Esto está en el estado Falcón, específicamente en Coro. Ellos tratan de determinar la influencia de los algoritmos genéticos en la generación de horarios en una unidad educativa. Para el desarrollo de este algoritmo genético se utilizó el modelo mediante la técnica de cruce y limitación. Se tomó en consideración esta técnica para que resuelva el siguiente modelo de un programa a través del uso de un software de optimización. La metodología está comprendida de 4 fases: planeación, diseño, codificación y pruebas. En la etapa de planificación se utilizaron las herramientas informáticas y el software Pichar como intérprete de Python con la ayuda del personal administrativo y un técnico en el desarrollo del proceso de los algoritmos. En la fase de diseño, mediante la entrevista realizada a la autoridad de la institución, se dio a conocer que la institución no tiene ningún sistema de creación o forma automática para crear un horario académico, y se hizo referencia a la falta de conocimientos en nuevas tecnologías y creación. Por ende, se hicieron reuniones con personal administrativo de la institución, obteniendo los datos importantes para la creación del algoritmo genético. En la codificación, se presentaron las fases de desarrollo del algoritmo genético. Para el diseño de prototipos se empleó el lenguaje de programación Python, además de todas las librerías necesarias o correspondientes a los algoritmos genéticos. Aquí tenemos la fase de inicialización, donde la población inicial puede generarse al azar, pero debe ser lo suficientemente grande y diversa para que durante la evaluación los individuos muestren un signo distinto. Con la primera se crea un individuo que después será guardado dentro de una matriz llamada población junto al resto de los individuos. En la función fitness de evaluación, esta evalúa cada uno de los individuos de la población y les asigna un valor numérico según su calidad. Este valor numérico se llama fitness. En la selección y reproducción hay varias formas de seleccionar los individuos con los fitness más elevados. Para crear una nueva población también es necesaria una función de mutación que añada pequeñas variaciones al azar en el arreglo de los individuos de la nueva generación. Cruce y mutación. Una vez se han seleccionado los mejores individuos, el cruce consiste en mezclar el material genético de estos para crear los nuevos individuos. La forma más sencilla de hacerlo es mediante un one-point cruce. Consiste en elegir un punto al azar de los dos individuos e intercambiar el material genético a partir de esta posición. Para acabar, se crea una población inicial y el bucle del programa. El algoritmo hará evolucionar a la población durante 100 generaciones, llamando a las funciones que se han definido. G4. Pruebas. Para análisis de resultados se consideran diferentes parámetros los cuales influyen en la manera en el comportamiento de los algoritmos genéticos y en el tiempo de obtención de los resultados. Entre los parámetros introducidos están el número de individuos que conforman la población. La población de cruzamiento se utiliza con una posibilidad alta de acción sobre cada pareja de padres a cruzar. Si no actúan los padres, son los sucesores del proceso de la mezcla de la pareja. El operador de mutación en un punto seleccionado aleatoriamente con previa probabilidad de mutación sobre cromosomas. Los valores de entrada para un determinado de generación, como número de docentes, número de materias, número de periodos académicos y número de aulas, se toman para la evaluación en similar de múltiples soluciones óptimas. Todos estos valores fueron extraídos, los cuales se cargan en el prototipo tomando parámetros fijos, como en una población de 62 cromosomas que da como resultado el número de docentes de la institución. Se optó por este tamaño de muestra debido a la efectividad del algoritmo genético. También se considera una probabilidad de cruzamiento de un 0.95 y una probabilidad de mutación de 0.1, forma que exista mayor cantidad de generaciones de predecesores. El siguiente trabajo de grado es uno de la Universidad de los Andes.
en el cual se estudió la aplicación de los algoritmos genéticos para estimar los parámetros en un modelo de regresión de Cox. Este trabajo presenta el desarrollo de un algoritmo genético para encontrar los parámetros óptimos de un modelo de regresión de Cox del análisis de supervivencia para pacientes de servicio de diálisis peritoneal del Hospital Clínico Universitario de Caracas entre 1980 y 2000. Las características principales del algoritmo son la población inicial, que está constituida por 10 individuos, se generan de manera aleatoria entre un rango de valores. Dicho rango fue obtenido luego de realizar diversas pruebas. La función ajuste se basó en el criterio de información de Kaike. La selección de los individuos a reproducirse se realizó por torneo. Para el cruce se usó el operador multipunto y la mutuación se realizó a todos los genes de una parte de los cromosomas de la población. El algoritmo genético. Entre los elementos del algoritmo genético tenemos selección de la variable de entrada. En este caso, la variable de entrada o cromosoma está conformado por los tres parámetros del modelo de regresión de Cox, es decir, los parámetros de las variables diabetes, edad y el índice Quetelet. Representación o codificación de la variable de entrada. Aunque el rango de valores de los parámetros es un subconjunto de los números reales, las soluciones se codifican como cadenas binarias de secuencia de 1 y ceros, cuya longitud depende del valor del parámetro más grande en el valor absoluto. Tamaño de la población. Lo establece Mitchell. No existe un método para determinar el número óptimo de individuos. En este caso se realizaron diversas corridas con diferentes tamaños de población inicial y se obtuvo que 10 individuos eran suficientes para realizar el estudio. Elección de la población inicial. La población inicial se generó aleatoriamente entre el rango de valores de los parámetros fijados anteriormente. Función de aptitud o de adaptación. La función de aptitud utilizada está basada en el criterio de información de Kaike, el cual es la maximización del logaritmo de la verosimilitud de la función de riesgo proporcional de Cox. Selección. Una vez evaluados los individuos de la población, se usó el método de selección por torneos. Es decir, se seleccionaba la mitad de los individuos que tenían mayor porcentaje de contribución a la función de ajuste. En este caso, como la función de ajuste está basada en el criterio A y C, se seleccionaron los individuos que tenían menor A y C. Operadores. Se utilizaron dos operadores genéticos principales, los cuales fueron cruce y mutuación. Para el operador de cruce se tomaron en cuenta dos elementos: la probabilidad de que ocurriera el cruce y el número de puntos para realizar el cruce. En cuanto a la probabilidad de cruce, se tomó 0.8 como probabilidad de cruce, ya que es común que este operador ocurra con algoritmos genéticos. Para el número de puntos de cruce se realizó un múltiplo de 3 puntos, tomando en cuenta que cada punto de cruce estuviese en el rango de ceros y unos. Mutación. Para la mutación se tomaron en cuenta tres elementos: la probabilidad de que ocurra la mutación, cuántos individuos mutar y cuáles elementos de cada individuo mutar. La probabilidad de mutación seleccionada fue de 0.3 y en cuanto al número de elementos a mutar se realizó de forma aleatoria, tomando en cuenta que no se podían mutar todos los individuos y por lo tanto el de menor A y C no se selecciona para la mutación. En lo que corresponde a cuáles elementos de los individuos seleccionados, anteriormente mutar, se usó el criterio de mutar todos los elementos de los individuos seleccionados. Criterio de parada. El criterio de parada establecido se obtuvo por observación en las pruebas, es decir, se realizaron varias pruebas con distintos números de iteraciones y se escogió aquel número de iteraciones donde todos los individuos tenían el mismo valor de A y C. Diseño del algoritmo genético. Una vez establecidos los elementos que componen el algoritmo genético, se procedió a su diseño. Para ello se tomó en cuenta el diseño de programación modular, es decir, se creó una serie de módulos que estaban encargados de realizar acciones muy específicas que al interrelacionarlos cumplieron con el propósito del proyecto en este. Entre los principales módulos creados se encuentran la generación de la población inicial, que genera una población de n individuos con tres parámetros, donde cada parámetro está en un rango de valores previamente establecidos. La evaluación de la función de ajuste. Evalúa la población en la función del ajuste o adaptación, es decir, calcula el valor de índice de masa corporal para cada uno de los individuos. Ordenamiento. Ordena a los individuos de menor a mayor de acuerdo al valor de índice de masa corporal calculado anteriormente. Selección y reproducción. Selecciona la mitad de los individuos con menor
índice de masa corporal y los reproduce eliminando a su vez la mitad o mayor índice de masa corporal. Conversión o codificación. Convierte los parámetros de cada uno de los individuos en su respectiva representación binaria. Creación de cromosomas. Crea los cromosomas compuestos por las cadenas binarias obtenidas anteriormente. Cruce. Realiza el cruce de los cromosomas obtenidos anteriormente. Mutación. Realiza la mutación de los individuos asignando el valor 0 donde hay un 1 y viceversa. Resultados. Una vez construido el algoritmo genético y codificado en el lenguaje C++, se procedió a realizar diversas pruebas variando algunos parámetros, tales como el número de individuos, el rango de los parámetros del modelo y el número de iteraciones. Se obtuvieron en cada uno de los casos valores diferentes de los parámetros a estimar del modelo de reacción de Cox y valores diferentes del índice de masa corporal. En primer lugar, se fue variando el número de iteraciones. El método de variación fue el decreciente, es decir, se comenzó con 100 iteraciones y se fue disminuyendo de 10 en 10, comprobando que todos los valores de A y C convergieran en un único valor. Se obtuvo que para una población de 10 individuos eran suficientes 30 iteraciones. Luego se tomaron diferentes tamaños para la población inicial, pero los resultados no cambiaban significativamente. Por lo tanto, se estableció como 30 el número de iteraciones y 10 el tamaño de la población. En cuanto al rango de valores sobre el cual estaban definidos los parámetros de la población inicial, se eligió el intervalo -5, 5. Valor fuera de este rango conducían a valores muy altos de índice de masa corporal e incluso en algunos casos resultaba infinito. Una vez establecidos estos elementos del algoritmo, se realizaron diversas corridas. Por otro lado, se puede ver que los resultados obtenidos varían de prueba en prueba. Esto implica que las estimaciones dependen de la población inicial que se genera aleatoriamente. Por lo tanto, al igual que como ocurre en los métodos clásicos, el algoritmo desarrollado no da la seguridad de obtener un óptimo global. Sin embargo, el algoritmo da una mejor solución que el método clásico. Al comparar estos valores con los intervalos de confianza del riesgo asociados con los parámetros obtenidos por el método clásico, se observa que un alto porcentaje de los valores obtenidos por el algoritmo genético cae dentro del intervalo respectivo. Todos estos resultados indican que el algoritmo genético desarrollado podría usarse como una técnica alternativa para estimar los parámetros del modelo de regresión de Cox del caso de estudio.